Una visión general del marco de análisis de ruido para el estudio de acceso de camiones en la Interestatal 580, presentado por la División de Planificación del Transporte y Asistencia Local, Caltrans, Área de la Bahía. Los camiones pueden producir ruido a niveles perjudiciales y la exposición prolongada al ruido puede contribuir a efectos negativos en la salud, incluyendo daño auditivo, riesgos de enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental, trastornos del sueño y riesgo metabólico y diabetes. El estudio utilizará los hallazgos del análisis de ruido para entender cómo cambiarían los niveles de ruido como resultado de eliminar la prohibición de camiones en el 580. El análisis de ruido incluirá segmentos de autopista mostrados en el mapa. Estos segmentos fueron seleccionados porque se encuentran entre los principales intercambios, rampas de autopistas y reflejan una variedad de contextos de uso de suelo. No se seleccionaron más segmentos porque el volumen de tráfico es relativamente consistente entre los principales intercambios. ¿Cómo se realiza el análisis del ruido? El análisis de ruido utilizará el modelo de ruido de tráfico de la Administración Federal de Carreteras para estimar los niveles de ruido. La herramienta utilizará datos de volumen y velocidad del análisis de tráfico para estimar cuán fuerte podría ser el ruido de la autopista a diferentes distancias de la carretera. Se desarrollaron estimaciones de ruido para escenarios con y sin la prohibición de camiones. La Organización Mundial de la Salud define el ruido por encima de 65 decibelios como contaminación acústica y por encima de 75 decibelios se considera perjudicial. Una bocina de coche puede producir hasta 90 decibelios y un autobús hasta 100 decibelios. Los cambios pequeños en los niveles de ruido, típicamente menores a 3 decibelios, generalmente son imperceptibles para el oído humano. ¿Qué nos dirá el análisis de ruido? El análisis de ruido nos dirá cómo podría cambiar el ruido generado por autos y camiones que circulan por las autopistas del área del estudio si se elimina la prohibición de camiones. Mostrará qué áreas podrían experimentar un aumento en el ruido del tráfico de autopista y qué áreas podrían ver una disminución. El análisis de ruido solo considera el ruido de la autopista y no toma en cuenta posibles cambios en otras fuentes de ruido, como almacenes, centros de distribución y otras actividades como la recolección de basura. El análisis de ruido ayudará a responder la pregunta sobre qué significaría levantar la prohibición de camiones para las personas que viven en el área de estudio. La evaluación de equidad racial combinará los análisis de tráfico, aire y ruido para entender qué comunidades y grupos demográficos podrían experimentar aumentos y disminuciones en el tráfico, emisiones y ruido. ¿Qué limitaciones debo tener en cuenta? El análisis de ruido examina los impactos potenciales de ruido para cada autopista individualmente, pero no evalúa el impacto combinado de los cambios de tráfico en múltiples autopistas. El análisis de ruido no toma en cuenta características de uso de suelo o de la carretera, como la topografía o la presencia de muros de sonido, que pueden reducir los niveles de ruido o limitar la distancia que viaja el ruido.
Tampoco considera el impacto de los materiales de pavimentación, que son el principal determinante de cuánto ruido generan los vehículos. El análisis de ruido tampoco toma en cuenta el uso anticipado de camiones eléctricos, que generan menos ruido. Por esto, los impactos reales de ruido en el área de estudio probablemente serán menores de lo que indica el análisis. Trans se está preparando para la próxima fase de participación comunitaria con varios esfuerzos de participación presencial planeados para el verano del 2026. Además de este video, se ha publicado una visión general de la historia de la prohibición de camiones en el sitio del web del estudio. Pronto llegará más contenido educativo sobre el análisis de tráfico, análisis de calidad del aire y la evaluación de equidad racial. Por favor, suscríbase a nuestro correo del estudio usando el enlace o escaneando el código QR en la pantalla para recibir actualizaciones sobre contenido y otras oportunidades para participar en el estudio presencial o digitalmente. Si tiene más preguntas sobre el estudio de acceso de camiones en 580, puede contactar al correo del estudio en 04580tas@publicinput.com.